¿Qué estaban haciendo? 15 cosas espeluznantes que hacían en el antiguo Egipto. Desde remedios bizarros hasta métodos de belleza que significaban más que verse hermosos y ya. Estas son 15 cosas que no creerás que hacían los antiguos egipcios. Los egipcios no solo eran expertos en construir pirámides y momificar familiares, sino que también tenían una medicina muy avanzada para su época, aunque muy extraña por cierto. Algunos de sus tratamientos se basaban en el uso de plantas, animales y minerales con propiedades curativas, pero otros dependían de la magia y la superstición. Los médicos egipcios mezclaban la ciencia y la fe y recurrían tanto a remedios naturales como a hechizos, amuletos y rituales para sanar a sus pacientes. Por ejemplo, si tenías un dolor de muelas, lo que te recetaban era nada más y nada menos que un ratón partido a la mitad. Sí, has oído bien, un ratón. Tenías que meterlo en la boca y masticarlo durante unos minutos para que el dolor se fuera. Pero eso no es todo, los egipcios también usaban la magia para protegerse de las enfermedades causadas por fuerzas malignas. Invocaban a la diosa Isis, la gran maga, para que los librara del todo el mal y les diera salud y bienestar. Pero eso no era lo único extraño que hacían, y es que sus métodos anticonceptivos eran muy raros y asquerosos. Para evitar tener hijos que no querían, usaban cosas como miel, leche agria o incluso el número 2 de un cocodrilo. También usaban plantas como la acacia, que tiene unas espinas que al machacarlas se convertían en una especie de pegamento que también impedía el embarazo. Y por si fuera poco, las mujeres egipcias amamantaban a sus hijos durante años y años para que no les viniera el periodo y así no quedar embarazadas de nuevo. Y hablando de embarazos, ¿cómo sabían que esos métodos habían fallado? Bueno, preparaban una bebida con leche materna que podía ser de la propia mujer o de otra y le añadían pulpa de sandía o melón y frutas del sicomoro, un árbol sagrado para ellos. Luego le daban a beber esa pócima a la mujer y esperaban a ver qué pasaba. Si la mujer vomitaba, eso significaba que estaba embarazada o que podía quedarlo pronto. Pero si la mujer solo tenía gases, eso era una mala señal. Podía indicar que no estaba embarazada o que era estéril. Otro método que utilizaban los egipcios era hacer que la mujer orinara sobre semillas de trigo y cebada durante varios días. Si las semillas germinaban, eso era una prueba de embarazo positiva, y si no germinaban, era negativa. Ahora bien, esto suena como algo loco, pero este método parece tener algo más de sentido científico, ya que se ha demostrado que la orina de las mujeres embarazadas contiene una hormona llamada gonadotropina coriónica humana, que podría favorecer el crecimiento de las plantas. Curioso, ¿no lo crees? Como ya lo hemos mencionado, los antiguos egipcios innovaban en la medicina y aunque por lo general eran métodos bastante raros, en muchos casos funcionaban, como el método para limpiar sus intestinos. Ahora bien, ¿qué usaban como laxantes? En muchos casos usaban el aceite de ricino, que se sacaba de unas semillas y se mezclaba con miel o leche. Este aceite era muy efectivo, pero también muy fuerte, así que había que tener cuidado con la dosis. El jugo de tamarindo también ayudaba, aunque sus resultados eran un poco más leves que el anterior. Otro método era el jugo de aloe. Otro bastante extraño era la sal gema, que se sacaba de las minas y se disolvía en agua o leche. Pero el más raro de todos era el aceite de cocodrilo, que se hacía con la grasa del animal y se metía por el siempre sucio. Hay que recalcar que los egipcios no solo usaban los laxantes para mejorar su salud, sino también para purificar su espíritu. Ahora bien, ¿cuál usarías tú? ¿Sabías que los hombres del antiguo Egipto tenían su propia versión del periodo? Resulta que los egipcios sangraban por su aparato reproductor, pero no porque fuera algo natural o normal, sino porque estaban enfermos. ¿Qué enfermedad era esa? Pues según el historiador griego Heródoto, que fue el primero en documentar este fenómeno, a los egipcios les pasaba esto por el exceso de calor del clima. Otra teoría es que se trataba de una infección causada por unos bichos muy desagradables que se metían en el intestino y provocaban hemorragias. Esta infección se llama esquitosiomasis y hacía que los hombres sangraran igual que las mujeres. Y sí, suena doloroso. ¿Sabías que los faraones del antiguo Egipto no eran precisamente unos modelos de fitness? Pues sí, resulta que estos gobernantes tenían unos kilitos de más y eso les daba un aire de poder y prestigio, pero también les traía problemas de salud como diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón. Algunos investigadores han analizado las momias egipcias y han encontrado signos de obesidad, sobre todo en las tumbas de clase alta y de las mujeres. Y lo más sorprendente es que muchas de las causas de muerte de los faraones se debían a enfermedades relacionadas con el metabolismo y el corazón, que en esa época eran casi desconocidas. Una de las cosas más espeluznantes del antiguo Egipto es que las mujeres más guapas tenían un tratamiento especial a la hora de ser momificadas, y es que la belleza era un reflejo de su estatus social y de su conexión con los dioses. Por eso cuando fallecían se les rendía un homenaje especial que consistía en retrasar su momificación para que su cuerpo fuera contemplado y venerado por sus familiares y amigos. El tiempo que tardaba en enterrarse a una mujer bella podía variar entre 40 y 70 días según la época y la clase social a la que perteneciera. Durante ese tiempo el cuerpo se mantenía en una cámara
cámara refrigerada con hielo o sal para evitar su descomposición. Finalmente se le colocaba en un sarcófago y se le enterraba en una tumba con sus objetos personales y ofrendas para el más allá. ¿Sabías que en el antiguo Egipto la calvicie era un signo de poder y prestigio? Así es, mi querido amigo. Resulta que los egipcios pobres o de bajo rango solían tener cabello, mientras que los nobles o los descendientes de faraones se rapaban la cabeza. ¿Pero por qué? Pues por varias razones. Una era para soportar mejor el calor del desierto, otra era para mantener la higiene y evitar las infecciones o los piojos que eran muy comunes en esa época, y una tercera razón era para atraer a las mujeres de la alta sociedad, que veían en la calvicie un rasgo de belleza y distinción. Chévere, ahora mis amigos con pronunciadas entradas como yo estaremos un poco más a gusto con nuestras calvicies. Pero la cabeza no era lo único que rapaban los antiguos egipcios, y es que también se rasuraban sus cejas cuando un gato se iba al otro barrio. Sí, tal como oyes, los gatos en la antigüedad eran criaturas sagradas para ellos, y si un gato fallecía, la familia tenía que rapar sus cejas en señal de luto y las enterraban con el felino. Esto era una forma de demostrar el cariño y el respeto que les tenían a sus compañeros peludos y también de rendir homenaje a la diosa Bastet, la diosa gata de la fertilidad y la alegría. Los egipcios pensaban que los gatos podían hablar con el más allá y que les ayudarían en su viaje al otro mundo. ¿Y sabías que los antiguos egipcios andaban casi desnudos? Sí, tal como oyes. Resulta que los egipcios tenían que lidiar con un clima bastante fuerte, con mucho calor y sequedad, y por eso preferían ir fresquitos y cómodos como Dios los trajo al mundo. Además, la ropa era un lujo que solo podían pagar los ricos, que se ponían telas de colores y joyas para presumir. Los demás se conformaban con unas telas blancas que le tapaban lo justo y necesario. Pero no crean que la ropa era solo una cuestión práctica, también tenía un significado cultural y religioso. La ropa podía indicar quién era quién en la sociedad egipcia y también servir para honrar a los dioses. Algunas prendas especiales como la corona del faraón o el collar de sacerdote tenían poderes mágicos. La ropa también cambiaba según el momento, si eres mujer u hombre o la edad. Por ejemplo, las mujeres vestían más recatadas que los hombres y los niños iban sin ropa hasta que crecían. Y vaya, ¿tú qué opinas? Conservar el cuerpo para la eternidad era algo muy importante en el antiguo Egipto, tanto así que para ellos tenían todo un ritual de momificación que les llevaba unos 70 días. Pero lo más curioso es lo que hacían con los órganos internos del difunto. No los tiraban a la basura, no, los metían en unos jarrones que se llamaban vasos canopos. Estos vasos tenían forma de animales que eran hijos de Horus, el dios con cabeza de halcón. Cada vaso guardaba un órgano diferente, el estómago, los intestinos, los pulmones y el hígado. Ahora bien, el corazón se quedaba dentro del cuerpo porque era lo más importante para los egipcios. Ellos creían que ahí estaba la mente y los sentimientos. El cerebro, en cambio, sí lo botaban porque pensaban que no servía para nada. Irónico, ¿no lo crees? Por último, los órganos se secaban con una sal que se llamaba natrón para que no se pudrieran. Los vasos canopos se cerraban con cera y se ponían al lado del sarcófago del fallecido para que los tuviera a mano en el otro mundo. ¿Te gustan los tatuajes? Pues deberías saber que esta práctica no es nada nueva, sino que tiene una larga tradición que se remonta a la época de los faraones. Los egipcios se tatuaban por motivos religiosos y simbólicos, usando imágenes de animales y jeroglíficos que representaban sus creencias y su cultura. Y es que los tatuajes les servían para comunicar su identidad, su pertenencia a un grupo o su devoción a un dios, aunque también creían que les servían para protegerse de los espíritus malignos o para atraer la buena suerte. Los tatuajes se hacían con agujas e instrumentos rudimentarios y se usaban tintes naturales como el carbón o el azafrán. Ahora bien, como la ropa y demás, estos tatuajes eran más comunes entre las mujeres que entre los hombres y solían estar relacionados con su rol social o su función religiosa. Por ejemplo, las sacerdotisas o las bailarinas se tatuaban para mostrar su belleza o su poder. Al final, era una muestra de la riqueza y la complejidad de esta antigua civilización que nos sigue sorprendiendo y fascinando hoy en día. Y es que si hoy ves a alguien tatuado y piensas que es un criminal, y bueno, tienes que saber que es una costumbre de hace muchísimos años. ¿Sabías que en el antiguo Egipto los zapatos eran un lujo que solo podían permitirse los más ricos y poderosos? Pues sí, amigos, la mayoría de la gente iba descalza o simplemente con unas sandalias de paja, palma o cuero. Pero cuando se trataba de eventos importantes como rituales sagrados, fiestas o viajes, los egipcios se ponían unos zapatos muy especiales que tenían mucho significado. Estos zapatos eran una forma de protegerse de las fuerzas malignas y de conectar con los dioses. Además, los egipcios los adornaban con todo tipo de joyas, metales, plumas y colores para demostrar su nivel social y su prestigio. Y lo más curioso es que los egipcios no llevaban los zapatos puestos todo el tiempo, sino que los llevaban en las manos y solo se los ponían al llegar al lugar donde se celebraba el evento. Pero algo que los egipcios siempre se tomaban muy en serio era la belleza. Sí, tanto así que incluso los antiguos egipcios se maquillaban por razones que van más allá de la estética. Pero ¿cómo es eso? Se fijaban en la belleza, pero ¿no era meramente por eso?
Resulta que el maquillaje en el antiguo Egipto no era solo una cuestión de belleza, sino también de salud, religión y poder. Los egipcios usaban diferentes productos cosméticos para mejorar su apariencia, pero también para protegerse de las enfermedades, el sol y los insectos, y para mostrar su pertenencia a una clase social o a un culto religioso. Entre los productos más usados estaban el col, el ocre rojo y el henna. El col era una pasta negra que se ponía alrededor de los ojos para hacerlos más grandes y expresivos, y también para prevenir las infecciones oculares. El ocre rojo era un pigmento natural que se aplicaba en los labios y las mejillas para darle un aspecto sonrosado y saludable. Y el henna era una planta que se usaba para teñir el cabello y las uñas de rojo, marrón o negro, pero también tenían un objetivo simbólico. Cada uno de ellos se asociaba con un dios o una diosa del panteón egipcio. Por ejemplo, el col se relacionaba con Horus, el dios del cielo y la protección. El ocre rojo se vinculaba con Hathor, la diosa del amor y la belleza. Y el henna se conectaba con Osiris, el dios de la resurrección y la fertilidad. Sí, bastante increíble. Más que un simple adorno para el rostro, en el antiguo Egipto era una forma de expresar su identidad, su fe y su salud. Y por último, ¿conoces la circuncisión? Bueno, es una práctica quirúrgica que consiste en cortar una parte o la totalidad del prepucio. Se ha practicado en diferentes culturas y religiones desde la antigüedad, pero su origen y propósito son inciertos. Una de las civilizaciones más antiguas que practicaba la circuncisión era el antiguo Egipto, donde se realizaba como un rito de iniciación para los jóvenes que alcanzaban la pubertad. También se consideraba un signo de distinción social y de pureza religiosa. Los antiguos egipcios practicaban tanto la circuncisión masculina como la femenina, aunque esta última era menos frecuente y más controvertida. Se desconoce el motivo exacto de esta práctica, pero se ha sugerido que podría estar relacionada con el control de la unión femenina o con la imitación de las diosas egipcias. La circuncisión egipcia tuvo una gran influencia en otras culturas y religiones, especialmente en las semitas, como los judíos y los musulmanes, que adoptaron esta práctica como un signo de alianza con Dios o de pertenencia a un grupo. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!